Vamos a profundizar en este tema de la implantación de las 35 horas semanales en la Administración regional y en otros de actualidad, en otros temas de actualidad, con el secretario general de Comisiones Obreras. Santiago Navarro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar por este primer tema, que el consejero diga que trabaja el Gobierno regional en esa implantación progresiva de las 35 horas semanales. ¿A ustedes no les sirve? Vamos a ver, nosotros, Comisiones Obreras y UGT, hemos estado negociando desde diciembre, desde el 5 de diciembre, después de una reunión que mantuvimos con el presidente, con Fernando López Miras, en el que le dio instrucciones al consejero para que acordase efectivamente la reducción de jornada, más recuperar otras cuestiones que habían desaparecido en su momento con la crisis de 2008-2009, en 2010 hasta 2012, esa recuperación de derechos de los empleados públicos. Hemos estado 3 meses negociando con el Gobierno y cuando teníamos el acuerdo, UGT y Comisiones Obreras con el consejero, bueno, pues se quedó pendiente de respondernos en 2 días, en un fin de semana tuvimos una reunión miércoles, quedaba jueves y viernes para dar una respuesta y nos encontramos con que entonces empezó a llamar al resto de sindicatos y donde íbamos a alcanzar o habíamos alcanzado ya un acuerdo que él tenía que dar sobre 2 opciones que tuvimos encima de la mesa, que era reducir 1 hora en abril y 1 hora y media en abril de 2023 y 1 hora y media en septiembre de 2024 o junio y junio. Por teléfono hablamos en distintas ocasiones, en este caso yo con el consejero, y coincidíamos que era mejor junio y junio. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues tenemos ahora un proceso de elecciones sindicales dentro de la Administración y parece ser que los sindicatos, el resto de sindicatos que no habían hasta esta fecha, hasta hace un mes, no se habían acordado de esa reducción de jornada para todos los empleados públicos, pues han entrado también en esa idea de negociar y, lógicamente, pues cuando hay elección, un proceso de este tipo, ellos, si nosotros hemos acordado una cosa, ellos quieren un poquito más para que parezca que ellos están, digamos, defendiendo más a los empleados públicos. La pena es que el Gobierno pues, se ha vuelto atrás de ese principio de acuerdo que había entre esas 2 opciones, pasa el tiempo, no nos comunica nada y ahora ya ha llegado un momento en el que no es capaz. El otro día, el viernes, le preguntábamos, Antonio Jiménez y yo, le preguntábamos, pero ¿tú puedes llegar a un acuerdo con Comisiones y con UGT de forma progresiva, como estás diciendo, en otras condiciones que pudiesen ser diferentes? No, con nosotros solos no. El resto de sindicatos, ahora cuando pase el día 22 de las elecciones, supongo que van a estar más flexibles, pero ahora pues están pues, diciendo que lo quieren ya, porque eso es digamos, un mensaje pues, para el resto de funcionarios. Pero nosotros teníamos un acuerdo, creo que era muy bueno para todos los funcionarios, era bueno también para el Gobierno, porque nosotros habíamos negociado en la idea de que se repartiese el gasto entre este año, el presupuesto de este año y el presupuesto del año que viene. Creo que era un buen acuerdo, pero quizás al Gobierno le ha faltado un poco de tacto a la hora de poder alcanzar ese acuerdo con los sindicatos mayoritarios de este país y de esta región, que somos Comisiones Obreras y UGT. O sea que lo que ustedes, Comisiones y UGT, quieren es que a partir de junio todos los empleados públicos de la región hagan 35 horas semanales, ¿no? Efectivamente, además eso es posible porque tenemos la experiencia de que esas 35 horas en 2010, antes de 2010, ya las tenían en el Servicio Murciano de Salud, en la educación, en la administración de la comunidad autónoma. Por lo tanto, se conoce, saben perfectamente cómo aplicarse, ¿no? Y además se aplicarían con descansos de los trabajadores, los que están a turno fundamentalmente, que es a lo que más les puede afectar. Ellos van a continuar a turno. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues aplicarle los descansos necesarios para que hagan esa jornada de 35 horas. Pero en todo caso no debe ser un problema esa aplicación de las 35 horas. Yo además animo al resto de sindicatos a que una vez que van a pasar las elecciones sindicales y ya, bueno, pues si se han acordado también de las 35 horas, a que se sumen y que apoyen las reivindicaciones que ya estaban acordadas en su momento. Y si hay que matizar a cualquier cuestión, pues lo matizamos. Pero yo creo que tener a los empleados públicos sin que se le aplique esa reducción de jornada por una cuestión de interés más sindical o político, como queramos llamarle, que el interés que debe prevalecer, que es el de los 60.000 funcionarios o trabajadores dentro del área pública,
que son los que tenían antes un derecho y a los que hay que devolverle ese derecho de manera inmediata. Tengo entendido que el sindicato médico, SATSE y AMPE están de acuerdo en la aplicación de las 35 horas, pero que se apliquen en el ámbito sanitario y educativo a partir de septiembre, ¿no? Sí, el argumento sería que se le aplicase a las dos, al sanitario y en el lectivo, al mismo tiempo, pero no es una realidad. Estaríamos retrasando a la posibilidad de reducir esas 35 horas al Servicio Murciano de Salud y también al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma. Estaríamos retrasándole 3 meses o 4 de manera innecesaria. ¿Por qué? Porque en el ámbito educativo la reducción de esas horas son lectivas. En junio prácticamente han terminado el curso escolar, por lo tanto quieren que se le retenga esa posibilidad o se le impida esa posibilidad al resto de funcionarios cuando la educación están totalmente de acuerdo con que sea efectivamente, o estaban totalmente de acuerdo con que sea a partir de septiembre esa reducción de jornada. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, es un argumento para retrasar la entrada de esa posibilidad de reducir la jornada de 35 horas que no beneficia a nadie. En el Servicio Murciano de Salud están los celadores, todos los que están a turnos, seguro que agradecerían que esa reducción de jornada empezase a aplicarse en junio y pudiesen disfrutar de esa hora de descanso mucho antes. En todo caso, bueno, pues ahora el miércoles, el día 22, se van a hacer las elecciones, vamos a ver qué resultado se da ahí y bueno, pero yo estoy convencido de que a partir del día 22 va a ser más sencillo alcanzar o volver a la negociación que teníamos con el Gobierno y yo por supuesto que de nuevo reitero, creo que los demás sindicatos tienen que reflexionar y pensar en sus compañeros más que en sus intereses que puedan tener. ¿Y qué elecciones son estas sindicales que se celebran este miércoles? Porque miles de empleados públicos de la Administración regional de la Comunidad Autónoma están convocados a ello. En torno a 40.000, entre el Servicio Murciano de Salud y el personal de Administración Pública, ¿no? Bueno, pues están llamados a un proceso de elecciones, igual que en la privada se eligen los representantes de los trabajadores, aquí exactamente igual, ¿no? Se va a hacer un proceso donde comparecen pues distintos sindicatos, entre otros comisiones obreras, que aspiramos lógicamente a ganar esas elecciones como sindicato mayoritario de este país y de esta región y lógicamente pues aspiramos a continuar siendo el sindicato mayoritario y desde aquí hacemos un llamamiento a todos, a esas 60.000 personas. Es importante que voten, se juegan el futuro real de sus condiciones laborales y económicas de los próximos 4 años, que nadie les diga que no es importante ir a votar, es muy importante que voten, porque esos representantes que van a tener van a ser para los próximos 4 años. Por lo tanto, que voten en conciencia y que, bueno, pues ellos elijan a sus representantes los mejores y las mejores personas que puedan entender ellos que hay. Lo que al fin ha cristalizado es un convenio del que hemos hablado en más de una ocasión aquí, el convenio de la hostelería. Al fin ha habido acuerdo patronal, sindicatos. ¿Qué es lo que destacaría usted de este convenio? Pues este convenio, lo primero que destacaría en negativo es que haya estado 15 años sin negociarse y lo positivo, pues que bueno, pues al final hemos sido capaces de sentarnos en una mesa, verdad que con el presidente de CROIN, con los secretarios generales de comisiones y de UGT y con los responsables que estaban en la mesa de negociación. Y bueno, pues después de una larga tarde también de negociación, hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo que yo creo tiene que ser el punto de inflexión para que la hostelería en la región de Murcia deje de ser el patito feo, deje de ser ese sector donde, bueno, pues existen problemas, ¿no? Hemos acordado un incremento salarial del 14,6% sobre las tablas que habían de 2018. Eso va a afectar en función de cada categoría, bueno, pues de forma, digamos, correlativa, ¿no? En las más bajas afectará incluso un 11% y en las más altas, que no estaban afectadas por el salario mínimo,
el total del 14,6%, para mantener la diferencia entre categorías, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Además, se garantiza que sobre el IPC la categoría más baja tendrá un incremento del 2%. Estamos hablando de que ya se ha incrementado con el salario mínimo este año un 8,5%, más ese 2%, estamos hablando de un 10,5%. Yo creo que es un incremento que va a permitir que estos trabajadores, por lo menos este año, no pierdan poder adquisitivo. Para el año 2023 y 2024 y 2025 se incrementará un 3%, con esa cláusula de garantía de que siempre el suelo, la base, el salario mínimo, digamos, de la categoría más baja, se quede un 2% por encima del salario mínimo, se incremente en lo que se incremente en 2024 y en 2025. Esto ha permitido llegar a un acuerdo. Yo creo que tenemos que felicitarnos porque ya se habían acordado otras cuestiones en materia de formación. Si todo el mundo es consciente de que ahora mismo los empresarios de la hostelería se quejan de que no encuentran trabajadores. Nosotros siempre hemos dicho que hay que dignificar el empleo en este sector para que los trabajadores tengan interés por trabajar ahí, ¿no? Tenemos en la región 93.000 parados. Si somos capaces de alcanzar un acuerdo de formación con el SEF y con las propias empresas, formar a estos parados, animarles a que quieran trabajar en ese sector, un sector donde se les contrate a tiempo completo cuando trabajen a tiempo completo, a tiempo parcial cuando trabajen a tiempo parcial, con contratos indefinidos. Si eso somos capaces de hacerlo y nos ocupamos de decirle a la Administración, vamos a hacer una política para atraer más gente a Murcia, para que tengamos más visitantes. No es normal que en Murcia, teniendo, según datos de la propia asociación, hoy tú, los precios más baratos de las habitaciones, a Murcia venga menos gente que a Alicante, que los tiene en la misma empresa, en Alicante mucho más caros. El problema no son los precios. El problema es de imagen, seguramente, y yo creo que eso hay que mejorarlo. Y ahí podemos estar juntos, Administración, empresarios y trabajadores. Yo creo que el objetivo tiene que ser mejorar las condiciones de los trabajadores, mejorar las condiciones de las empresas y que, de verdad, la región de Murcia se venda mucho mejor. Hasta la fecha, yo no creo que Alicante ni Almería sean más bonitos que Murcia, más atractivos para la gente, ¿no? Por lo tanto, hemos fallado seguramente a la hora de demostrar que Murcia, pues de vender Murcia realmente, ¿no? Pues a partir de ahora a ver si somos capaces todos de trabajar en el mismo sentido, que sería lo ideal. Y la última, ¿qué destaca de este acuerdo entre el ministro Escrivá y los sindicatos UGT y comisiones obreras para sacar adelante la reforma de las pensiones? Para mí, yo cuando me han preguntado he dicho que es un acuerdo histórico. Vamos a ver, con la reforma de 2013 había un factor de sostenibilidad que debilitaba a los pensionistas del futuro, puesto que de alguna forma se decía, si vamos a durar más años, tenemos que repartir el dinero que le vamos a dar a un pensionista entre los años que vaya a durar. Eso podría ocurrir que a lo largo de los años, en 2050, los que se jubilasen en esa fecha podían cobrar un 20% menos que lo que están cobrando los pensionistas actuales. ¿Qué hemos garantizado? Hemos garantizado que la pensión se revalorice con el IPC, que eso es fundamental. Antes solamente se revalorizaba con el 0,25 y hemos acabado con el factor de sostenibilidad y ahora vamos a garantizar que las pensiones sean con ingresos extras, como van a ser el 2% del PIB, que supone unos 20.000 millones que van a ingresarse para la caja única, para que cuando están los jubilados del baby boom que hubo en su momento, ahora hasta 2050 van a empezar a jubilarse y lógicamente van a haber muchos más jubilados. Vamos a ingresar más, como he dicho, por el PIB, vamos a ingresar más por cotizaciones de salarios en dos situaciones. Salario normal, llegaremos hasta, ahora mismo se está cotizando para las pensiones un 0,6 y llegaremos a un 1,2, que una parte la ponen los empresarios, otra parte la ponemos los trabajadores y lógicamente también para los salarios que están por encima de la base máxima de cotización, a partir de 54.000 euros que no cotizaban y a partir de ahora, de forma progresiva en los próximos 20 años, pues también van a cotizar una parte proporcional de ese salario. Eso va a significar hacer sostenible las pensiones y va a significar lo más importante, garantizarle a los jóvenes de ahora que van a tener derecho a una pensión digna cuando se vayan a jubilar. Para nosotros, para Comisiones Obreras, ha sido un éxito y bueno, y quiero resaltar también
los fijos discontinuos, alguna vez aquí ya lo he denunciado, el problema que tenían los fijos discontinuos en la región de Murcia, que a la hora de cobrar la baja cobraban, bueno, pues una baja podían cobrar, si en función de que hubiesen trabajado los últimos 3 meses o no, cobraban muy poco, hasta bases reguladoras de 10 euros, 11 euros. A partir de ahora, con esta reforma de pensiones, estaba incluido el que se tenía que reformar el artículo 248 de la Ley General de Seguridad Social, y a partir de ahora van a poder cobrar en base a su salario real. Por lo tanto, eso también es una noticia para esos fijos discontinuos que ahora también, con la reforma laboral que se hizo, pues se están contratando aquí en la región de Murcia, por el tipo de sectores que tenemos, pues se está contratando muchísimo trabajador fijo discontinuo, y lo que estamos haciendo es dignificar ese contrato fijo discontinuo, que es muy útil para las empresas, pero también para los trabajadores. Santiago Navarro, muchísimas gracias, como siempre. Pues a ustedes. Un gusto. Seguimos en contacto y retomaremos estas entrevistas que solemos hacer de vez en cuando para ponernos al día en la actualidad. Pues yo siempre dispuesto a venir aquí a lo que necesitéis. Un gusto.